Hola, buenos días. Voy a hacer un video muy sencillo, casi monográfico, de un libro que compré hace un tiempo y me hice una lista de los autores que no conocía, mencionados en ese libro, que se llama 50 sociólogos esenciales, los teóricos formativos 2007, de John Scott. Es un libro que circula y se vende mucho, muy popular. Y como tiene 50 sociólogos, tiene un gran abanico de autores, ¿no? No estamos hablando de 10 o 12, sino de 50. Entonces aparecen siempre novedades, cosas que no conocíamos. Por ejemplo, Jane Addams, que es con la que voy a empezar. Yo me hice una lista de las que no conocía para nada, de los y las que no conocía para nada, y sobre todo de minorías étnicas y también mujeres. Me enfoqué un poco en eso, no en los autores, no en Spencer, por ejemplo, que lo pasé. No sé si estaría Peter Berger, pero bueno, lo pasé. No voy a hacer una clase de eso porque de esos autores yo ya leí las obras enteras. De estos autores, en cambio, que fueron importantes para la historia de la sociología, tienen una importancia secundaria, por sus aportes, pero importante en un enfoque más parcial del lugar donde se imbrican o en la época en la que vivieron. En sus libros quizás no sean tan importantes, pero sus actos sí. En el caso de Jane Addams, puede ser mucho más importante por los movimientos feministas y de lucha social y luchas y compromisos también progresistas por eliminar las brechas entre ricos y pobres, eliminar la segregación, la guerra, el uso de armamento, en ese tipo de activismo muy importante. También es una mujer socióloga y se dedicó mucho a enfocarse en la sociología para mujeres, que en ese sentido no porque sea feminista, no porque sea, digamos, como se le dice, porque cree en la superioridad de la mujer, sino porque no había, quería ser solo, hizo organizaciones de mujeres, pero bueno, no porque no quisieran los hombres, porque sea sexista, sino porque no había ese espacio. Bueno, por las reseñas que he leído, fue una de las mujeres intelectuales más famosas en Estados Unidos en los años 30. También con la llegada de Roosevelt, tiene mucho que ver también con la política, aunque ella empezó mucho antes, pero tiene que ver también un poco con Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, un presidente, bueno, que conocemos mucho, que hizo cosas muy importantes desde la política del Estado. Y bueno, una sociología como la de Jane Addams venía perfecto para ella, y trabajó bueno, en ese momento para esos gobiernos. Pero su historia empieza mucho antes, en el siglo XIX. Y bueno, monográfico, esto yo lo tomé por, claro, los autores que citan, libros chicos, o sea, hablamos de 300 páginas y son 50 autores, entonces a cada autor le dedica 6 o 7 páginas, incluso 3 o 4, nada más. No profundiza, pero igualmente es útil. Yo leí el capítulo de Simmel, lo leí porque ver sintetizado Simmel en 4 páginas siempre es algo interesante. Bueno, así que Jane Addams, esta es norteamericana, no es de la Sociedad Fabiana, que eso lo vamos a ver después en otro video si sigo haciendo esto, que es Beatriz Webb, que esa es inglesa, no es Sociedad Fabiana. Puede tener alguna similitud ideológica, pero no lo es. Esta es norteamericana, ya es norteamericana. Vamos a llamarla, como la toma el autor, como una feminista pragmática y trabajadora social. También hizo trabajo social, incluso la consideran una de las fundadoras del trabajo social, así que cualquier educador social del Uruguay que se dedique a estos temas podría profundizar muchísimo en Jane Addams, si quiere, o sea, que fue la fundadora de esto en Estados Unidos. Bueno, puede tomarla como referencia. Luego, sus libros yo busqué en español, no encontré, solamente reseñas de su vida, pero yo quiero leerla a ella en sus escritos o reflexiones, pero en español no los encuentro. Y bueno, eso. Vamos a decir que además se ganó el Premio Nobel de la Paz 1931,
que supongo que tendría sentido en esa época ganar el premio Nobel de la Paz, porque también lo ganó Obama, ¿no? Lo ganó Obama, pero eso ya que fue el presidente más guerrero de la historia de Estados Unidos. Pero bueno, en 1931 sería diferente. Ella lo ganó no haciendo la guerra, no como Obama. Luego, en 1887, vamos a decir que algo clave, 1887 ingresa a la Rockford Female Seminary, Rockford Female Seminary, que luego se convertiría actualmente en la Universidad de Rockford, se le dice así, la Universidad de Rockford. En ese momento era una universidad enfocada solo para las mujeres, ¿no? En la female, o sea, solo una universidad de mujeres, porque claro, si los hombres no te dejan, si vivimos en una cultura sexista, que solamente el hombre puede estudiar, bueno, Estados Unidos genera sus propias dinámicas, y a su vez, como es una sociedad con iniciativa privada, pueden darse este tipo de lujo, porque esta es una universidad privada, no podría ser nunca del Estado. Entonces tienen estas posibilidades. Bueno, ingresó en la Rockford Female Seminary, luego convertida en la Universidad de Rockford, que bueno, es una universidad pionera de mujeres. Acá en Uruguay también en el siglo XIX se crearon, en el siglo XIX no, creo que fue ya en el siglo XX, José Valle Ordóñez creó escuelas solamente para mujeres. No para segregarlas, sino porque no podían entrar por los valores imperantes sociales en la época en las unisex, no había unisex. Entonces, pues como no hay unisex, creó las de mujeres. Fue como exclusivamente de mujeres. Bueno, eso lo hicimos en Uruguay en 1905, pongamos. Quizás alguna preforma de eso existió en 1899, 95, por ejemplo, puede ser. Bueno, y Estados Unidos 1887 ya lo hace con esta universidad. No, en 1887 ingresa a esta universidad. La universidad, pongamos que pudo haber existido antes. Así que, bueno, esta es Jane Addams. Entonces, podemos empezar a citarla, sobre todo, bueno, algunos movimientos feministas que le interesan solamente porque es mujer alguien, también se pueden interesar por ella. Y empezar a citarla. Por ejemplo, tenía una compañera de clases que quería calcular cuántas mujeres había en el libro y no sé qué. Bueno, porque le interesaba eso, las relaciones y que no sé qué, como había 13 mujeres en el libro le gustó, no sé. Bueno, en fin. Bueno, es evidente que en el siglo XIX la mujer estaba segregada. En el siglo XX ya no. De hecho, en el siglo XX ahora mandan ellas, ¿no? Dirigen las mujeres, bueno, porque les gusta lo sociológico, lo humano. A las mujeres les gusta lo que tiene que ver con lo humano. La docencia también. Bueno, han pasado 120 años. Luego visita el asentamiento social Toynbee Hall en Londres. Bueno, acá empieza un poco su militancia social, de ayuda a los pobres y de crecimiento de ricos y pobres, ¿no? De crecimiento de la diferencia de ricos y pobres, o sea, hacer una democracia más integral, en términos de Mario Bunge, como lo diría en el siglo XX, Mario Bunge mucho más adelantado en el tiempo, digo, más cercano a nosotros y más adelantado a ella en el tiempo. Así que visitó un asentamiento social en Toynbee Hall, Londres, Inglaterra, donde ahí hace actividades sociales, de ayuda social, obviamente, pero siempre es una estudiosa, entonces hace estudios también empíricos. Luego además funda la Hull House. Esta escuela es importante en Estados Unidos, que hoy es un museo de Jane Addams. Vas a Chicago, Illinois, el estado, y encontrás el museo dedicado a Jane Addams, y que antiguamente fue la Hull House, que es un pilar de la sociología para mujeres.
y a su vez la Hull House es lo que se llama un asentamiento o un settlement. Asentamiento, acá yo puse asentamiento social. Acá no estoy seguro si el autor cuando dice asentamiento social se refiere a Cantegrín o un lugar de gente pobre, eso lo tengo que revisar. No, cuando lo leí yo escribí la nota, me hice un pizarrón, me hice un cuaderno con notas y puse asentamiento social. Pero lo que pasa es que asentamiento social tiene, en realidad, en Uruguay le decimos asentamiento social a las construcciones irregulares, a los cantegriles, a las construcciones negro, habitacionales, o sea, lugares donde no hay saneamiento, luz. Eso sería un asentamiento social. Toynbee Hall puede ser un asentamiento social, pero no Hull House. Hull House no es, se le llama también asentamiento o settlement, por eso lo puse en inglés, que es más parecido a lo que se le puede decir una colonia. Una colonia, un gran campo de muchas hectáreas con muchas construcciones. Se le llama un asentamiento o una colonia, donde ahí aprendes muchas cosas. Educación de todo tipo, incluso se va ampliando hasta llegar a educación secundaria, también puedes hacer la primaria, más sumando personas, apoyo económico, tus funciones también se van ampliando. Luego, de hecho, creo que esta Hull House luego llegó a tener unos 500 asentamientos en todos los Estados Unidos. Pero ella fue la fundadora inicial en 1884, cuando todavía era muy pequeño. No pueden buscar un dato histórico, ¿no? Que lo pueden buscar en Google, sobre esta colonia que fue un pilar para la sociología de mujeres. Y supongo que actualmente también será una referencia, ¿no? Aunque hoy día quizás la tomó el feminismo, eso no lo sé, no tengo ni idea. ¿Viste? Si la tomó el posmodernismo. O no lo sé, o sigue siendo una, o al contrario, se fortaleció y es una colonia excepcional, que no segregacionista o no sexista, no feminista. Luego, democracia radical, este es el concepto que utiliza ella, democracia radical, porque ¿qué había en Estados Unidos? Democracia, sí, había. Pero desarrolla el concepto de democracia radical, que son los derechos humanos, a los que hay que agregar aspectos económicos y sociales, algo que podemos coincidir hoy día, salvo lo que se llaman los libertarios. Los libertarios son los sectores más que están con el individualismo, ¿no? Y en contra de esto. No de los derechos humanos, supongo, los derechos humanos negativos están a favor, pero no de los derechos humanos positivos o de los ayudas en los aspectos económicos o sociales. Es lo contrario, ¿no? Democracia radical, o sea que, bueno, tenemos entonces es una demócrata, no tiene nada que ver con el comunismo. No hay que confundirla, no es aparte, bueno, si hubiese sido comunista no hubiese podido tener tanta fama, éxito en Estados Unidos, que es un país anticomunista. Así que desarrolló el concepto de democracia radical. Pilar de la sociología para mujeres al fundar la Hull House, algo de historia, todo esto yo tuve que investigar un poquito nomás, a ver de qué se trataba, este asentamiento. Esto también hay que estudiar un poco la cultura americana, de cómo es que se funda un pequeño asentamiento y luego va creciendo y creciendo y creciendo por iniciativa privada. Eso es sumamente importante. Estados Unidos lo logra con bastante éxito, ese tipo de cosas. Y a su vez, bueno, lo que decíamos, la iniciativa privada es tan grande que podés salirte de la órbita del Estado y crear cosas paralelas. Por ejemplo, los negros crearon muchísimos sellos, estudios y cosas propias. Pudieron hacerlo, que en un país 100% estatista no podrían hacerlo, pero en Estados Unidos sí. Pudieron hacerlo. De luego conoce así lo vinculamos con la sociología clásica, ella conoce y conversa y discute con William Thomas, que es el autor del teorema de Thomas, famoso. John Dewey es muy conocido por la educación y por la filosofía y muchas cosas más. Y luego George Herbert Mead, que nació como en la edad de ella, nació en el mismo año que ella y murió casi en el mismo año. Casi son dos personas de la misma generación, porque Jane Addams, digamos que nació en 1860
y murió en 1935. Esto no lo había mencionado. Bueno, hace que en 1880 tenía 20 años. A partir de 1880 empieza su carrera intelectual, podemos decir, o su trabajo intelectual. Hasta 1935 y en el 31 gana el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, en el 87 ingresa en la Rockford, o sea que acá tenía 27 años. No 17, 27. 27 años tenía cuando ingresó en esta universidad. Bien, joven, joven. Luego, bueno, conoce y discute con estos autores y luego tiene influencias, las influencias que ella tiene, que menciona el autor George Scott, son Tolstoy, se ve que le gustaba mucho Tolstoy, y también leí que le gustaba Dickens y Tolstoy, justamente. Dickens y Tolstoy le dan una visión desde la literatura hacia los sectores desprotegidos o los sectores marginados del siglo XIX. En el siglo XIX la marginación era muy alta, ¿no? No fue un siglo de muchas transformaciones, pero la pobreza y la marginación era muy muy alta. Entonces Tolstoy, bueno, tiene reflejo de esa época, digamos, del último, lo que podemos decir el último, como una película alemana que se llama El Último. Así que de los últimos, de Dickens también tiene muchos retratos naturalistas en sus cuentos de los últimos también, o sea, retrata el contexto social. O sea que, bueno, eso va por ahí. Luego Kropotkin también le gusta, también el anarquismo de Kropotkin, y bueno, Marx y Engels son clásicos, ¿no? Marx y Engels también, aunque sean enemitados, esto no importa, bueno, no. Tiene influencias de cosas contrarias, como Marx y Engels y Kropotkin, y luego Tolstoy y Kropotkin también, o Tolstoy y Engels, bueno, eso no importa, pero tiene influencia de Marx y Engels, sin ser, no fue marxista porque, bueno, si no hubiese tenido, bueno, no hubiese estado con Rubén y todo eso, hubiese sido, y además eso hubiese sido marginada, no hubiese tenido un museo ni nada de eso. Pero sí tenía influencias marxistas, que también tengamos en cuenta que el siglo XIX es liberación, ¿no? El marxismo. Es obvio que si vivís en el siglo XIX tiene un gran atractivo el marxismo por el tema de la liberación o la rebelión, y el cambio social, porque vivís en una sociedad bastante injusta todavía, y quizá la actual también, pero la que empezó a imperar en el siglo XX tuvo muchísimos avances con respecto al XIX. Luego daba charlas o sea que no era una outsider para nada, ¿no? No es un outsider de ninguna manera, porque daba charlas en la Sociedad Sociológica Americana y también publicaba artículos en American Journal of Sociology, que eso estaría bueno leer textos en español, pero eso se tiene que encargar a alguien. Y sería interesante, ya que está, profundizar en ella y en lo que piensa, en lo que escribe, bueno. Luego aplica sociología aplicada, hace sociología aplicada, para no usar una redundancia, hace sociología aplicada entre 1892 y 1928, o sea que empieza a hacer trabajo de campo acá. Y hace sociología aplicada, lo que estudió lo empieza a emplear en el campo, y de acá viene entonces su base para como trabajadora social, y para también fundar ese tipo de técnica o disciplina que es trabajo social. Luego bueno, visita el asentamiento de Toynbee Hall, supongo que será la misma época, tratando de investigar algo así. Luego escribió en 1909 una obra que también sería interesante encontrarla, yo la busqué y no la encontré en inglés ni en español, que es The Spirit of Youth and the City Streets. Está bien, está bueno el título. Debe ser un libro interesante, ¿no? El espíritu de la juventud y de las calles de la ciudad. El espíritu de la juventud y de las calles de la ciudad, 1909. Un retrato sociológico de esa época, debe ser muy interesante, un documento interesante. Así que acá terminamos con esto. Luego yo la califiqué, el autor la califica de feminista pragmática.
no fundamentalista o sexista o segregacionista, digamos. Es una feminista pragmática, no cree que la mujer es superior al hombre ni nada, o sea, el feminismo pragmático, quizás no le interesaría tanto la ideología feminista, pero sí la práctica feminista en favor de del mayor acceso de la mujer a los bienes sociales. Supongo que cuando el autor la retrata como feminista pragmática sería una feminista no ideológica, o sea que no hace ideología feminista o ideología sexista, hace feminismo pragmático, digamos, que busca mayor acceso de la mujer a los bienes públicos y sociales y a los beneficios económicos y también al sufragio. El movimiento sufragista de la mujer también trabajó ella. Así que bueno, dejo esta introducción. De ella no sé nada más que lo que puse acá, ¿no? Así que no tengo mucho más para agregar. Luego voy a seguir con otros autores que son similares, ¿no? Similares en el sentido, incluso no solo mujeres. Charles Booth también, porque como es desconocido, no lo conocía y quiero hacer algo de Charles Booth, pionero en la estadística. Después Hélène Boussanquet, ella es interesante, bueno, es una religiosa, mujer religiosa, con una perspectiva diferente a esta visión que quizás Jane Addams debe ser agnóstica. Oliver Cox, después algunos sociólogos negros. Hay un sociólogo que se cita mucho hoy día con el tema de las teorías de la identidad. Han encontrado a Dubois, interesante. Por distintas razones nos interesa. A mí también me interesa, porque escribió sobre los negros. Entonces es muy interesante. Eso lo voy a ver, interesante, pero conocer su perspectiva, eso lo vamos a ver después. De Dubois quizás sea, o Dubois, como quiera, seguramente haya más libros. Bueno, dejo esto para acá.